Esta pregunta incomoda, provoca y, sobre todo, despierta una curiosidad antigua. Porque al leer los evangelios con atención, emerge una tensión silenciosa. No todo fue dicho en público, no todo fue explicado a las multitudes. Hubo palabras reservadas, silencios intencionales y enseñanzas que parecían necesitar un corazón preparado más que un oído curioso. Desde el inicio del relato bíblico, la transmisión del conocimiento divino no ocurre de manera uniforme. Jesús de Nazaret, hablaba a las masas en parábolas, historias sencillas cargadas de imágenes agrícolas, domésticas, cotidianas. Pero cuando se retiraba con unos pocos, el tono cambiaba. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, dice, marcando una frontera clara entre lo público y lo íntimo. No es elitismo espiritual, es pedagogía del alma. Esta idea, la de una enseñanza interna, ha sido a menudo reducida o ignorada por enfoques puramente institucionales. Sin embargo, los textos sugieren que Jesús no solo transmitía creencias, sino procesos de transformación de la conciencia. No se trataba de fundar una religión, sino de revelar una forma de vivir despiertos. El reino de Dios no era un lugar al que ir, sino una realidad a activar. El reino está dentro de vosotros. Algunos discípulos parecen haber comprendido esto a un nivel más profundo. Pedro, Juan y Santiago acompañan a Jesús en momentos donde los demás no están presentes. La transfiguración, ciertas vigilias, conversaciones sin testigos. Allí no hay multitudes ni púlpitos, hay experiencia directa. Luz, silencio, presencia. Es significativo que, en la transfiguración, el cuerpo mismo de Jesús se describa como irradiando luz. No como metáfora moral, sino como manifestación. Aquí surge el concepto, interpretativo, no dogmático, del cuerpo de luz. No como una técnica esotérica ajena al cristianismo, sino como una forma de nombrar lo que los místicos han descrito durante siglos, la integración entre conciencia, espíritu y vida encarnada. Jesús no habría enseñado qué creer, sino cómo ser. Cómo alinear la mente, el corazón y la acción hasta que la vida misma se vuelva transparente a lo divino. Esta enseñanza no podía predicarse a las masas porque no se impone, se despierta. Requiere silencio interior, desapego del ego, una ética vivida y no solo proclamada. Por eso Jesús insiste tanto en la intención del corazón, en la pureza interior, en la luz del ojo que ilumina todo el cuerpo. Son claves de una transformación desde dentro hacia afuera. El clímax de esta enseñanza no es un secreto reservado para siempre, sino una revelación encarnada. En Cristo, la plenitud humana y divina se encuentran. No como excepción inaccesible, sino como promesa. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. La luz no es solo para contemplar, es para vivir. Al final, esta perspectiva no niega la fe cristiana, la profundiza. Nos invita a pasar del rito a la experiencia, de la repetición a la conciencia. Tal vez las enseñanzas secretas de Jesús no estén escondidas, sino esperando a ser escuchadas por quienes, más que respuestas rápidas, buscan una transformación real. Cuando hoy se habla del cuerpo de luz, muchos imaginan algo lejano, místico, casi inaccesible, una transformación sobrenatural reservada para unos pocos elegidos. Sin embargo, cuando observamos con atención las enseñanzas de Jesús de Nazaret, descubrimos algo muy distinto. Jesús no habló de una luz externa que descendiera del cielo para sustituir al ser humano, sino de una luz que debía encenderse en el interior de cada persona. Desde el comienzo de su enseñanza, Jesús insistió en una verdad inquietante: el reino de Dios no es un lugar al que se viaja, sino una realidad que se despierta. El reino está dentro de vosotros, afirma una tradición atribuida a él. Esta frase, profundamente revolucionaria, redefine por completo el concepto de cuerpo de luz. No se trata de un cuerpo nuevo en sentido físico, sino de un estado de conciencia transformado. El llamado cuerpo de luz es, en esencia, una vida interior alineada. Es claridad mental donde antes había confusión. Es presencia donde antes reinaba el miedo. Es libertad interior donde antes gobernaban la culpa y la reacción automática. Cuando Jesús declara, "Yo soy la luz del mundo", no se está proclamando como un foco distante que debemos admirar pasivamente, sino como un modelo vivo de lo que el ser humano puede llegar a encarnar. Observa cómo Jesús enseña a sus discípulos más cercanos. A las multitudes les habla en parábolas, pero a unos pocos les explica el significado en privado. No porque quisiera excluir, sino porque entendía que ciertas verdades solo pueden ser comprendidas cuando la conciencia está preparada. La luz no se impone, se revela.
Activar el cuerpo de luz, bajo esta perspectiva, significa vivir despierto. Significa ver la realidad sin los filtros del miedo, del ego herido y de la necesidad constante de aprobación. Jesús lo expresa con una imagen poderosa: si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo no es solo la vista física, sino la manera en que interpretas la vida. Cuando tu mirada se purifica, todo tu ser se ilumina. Aquí aparece un punto clave: la luz está íntimamente ligada a la verdad. La verdad os hará libres, dice Jesús. No una verdad teórica, sino una verdad experimentada. Cuando una persona deja de mentirse a sí misma, cuando deja de huir de su interior y se atreve a habitarlo con honestidad, algo se enciende. Esa es la luz. Por eso, el cuerpo de luz no es evasión del mundo, sino presencia plena en él. Jesús no enseñó a escapar de la realidad, sino a transformarla desde dentro. Caminaba, comía, sentía cansancio, pero no estaba dominado por el miedo a perder, al rechazo o a la muerte. Esa libertad interior es el verdadero resplandor. En el clímax de su mensaje, Jesús muestra que esta luz alcanza su plenitud cuando el amor vence al temor. La cruz no es el apagamiento de la luz, sino su máxima revelación, una conciencia tan alineada con la verdad que ni la muerte puede oscurecerla. La resurrección, entonces, no es solo un evento externo, sino el símbolo de una vida que ha trascendido el miedo. Concluir hablando del cuerpo de luz es, en realidad, hablar de una invitación. Jesús no guardó este conocimiento como un secreto elitista, lo sembró en quienes estaban dispuestos a mirar hacia adentro. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos dispuestos a encender la luz que ya habita en nosotros y vivir desde ella? Un enseñamiento que no necesita intermediarios siempre ha sido peligroso. Jesús enseñó en secreto a solo unos pocos discípulos cómo activar el cuerpo de luz. Y no porque quisiera excluir a otros, sino porque este tipo de conocimiento no podía ser sostenido por multitudes aún dependientes de estructuras externas. Aquí surge una pregunta incómoda: ¿por qué un conocimiento tan poderoso no genera dependencia religiosa, sino todo lo contrario? Desde el inicio, el mensaje más profundo de Jesús nunca estuvo orientado a crear seguidores pasivos, sino seres humanos transformados desde dentro. Cuando habla del reino de Dios, no lo presenta como una institución visible, ni como un sistema controlado por sacerdotes o templos. Dice algo radical: el reino está dentro de vosotros. Esta afirmación desplaza el eje de lo sagrado. Ya no está en el ritual, en el objeto o en el intermediario, sino en la conciencia del individuo. El llamado cuerpo de luz no debe entenderse como una fantasía mística sin fundamento, sino como una metáfora profunda de transformación interior. Activarlo significa despertar una forma de vida espiritual en la que la persona se vuelve consciente de su identidad más elevada. Es un proceso interno, silencioso, imposible de ser monopolizado. Y ahí reside el problema para los sistemas religiosos tradicionales. Las religiones organizadas, a lo largo de la historia, han funcionado como mediadoras entre lo divino y lo humano. Rituales, dogmas, jerarquías y normas cumplen una función clara: ordenar la experiencia espiritual colectiva. Sin embargo, cuando surge un mensaje que afirma que el ser humano puede acceder directamente a lo divino sin intermediarios, ese sistema se tambalea. Porque si la transformación ocurre dentro, ¿qué papel queda para el control externo? Este tipo de enseñanza empodera al individuo. No lo ata a la culpa permanente, ni a la necesidad constante de aprobación religiosa. Al contrario, lo responsabiliza. Ya no puede delegar su crecimiento espiritual en una autoridad externa. Debe mirar hacia adentro, confrontar sus sombras, transformar su conciencia. Eso requiere madurez, no obediencia ciega. Por esta razón, muchas de las enseñanzas más profundas de Jesús no fueron proclamadas en plazas públicas. Fueron compartidas en círculos íntimos, en parábolas, en conversaciones privadas. No todos estaban preparados para escuchar que el acceso a Dios no dependía del templo, ni del sacrificio externo, sino de una conversión interior. Un mensaje así no fortalece instituciones, fortalece personas. Los sistemas religiosos siempre han tenido dificultad con mensajes que hacen al ser humano espiritualmente autónomo. La autonomía espiritual es peligrosa porque reduce el miedo, y el miedo ha sido históricamente una herramienta de control. Cuando una persona descubre que la divinidad no está lejos, ni reservada a unos pocos, sino viva dentro de ella, deja de necesitar permisos espirituales para existir con sentido. Esto no significa rechazo total de la comunidad o de la tradición, sino un cambio de centro.
La práctica externa deja de ser el origen de la fe y pasa a ser su consecuencia. El ritual ya no salva, acompaña. La autoridad ya no domina, orienta. Y ese equilibrio es difícil de sostener en estructuras basadas en poder vertical. Por eso, el conocimiento del cuerpo de luz no crea dependencia religiosa. Crea responsabilidad, conciencia y libertad interior. Y esa libertad siempre ha sido incómoda. Porque un ser humano espiritualmente despierto no es fácilmente manipulable, no necesita intermediarios constantes y no entrega su poder interior a ningún sistema. Tal vez por eso este enseñamiento fue transmitido en silencio. No porque fuera débil, sino porque era demasiado fuerte. Y hoy, como entonces, sigue siendo peligroso. No para el ser humano, sino para cualquier sistema que se alimente de su dependencia. Jesús no entregó fórmulas, él enseñó un estado de ser. Esta frase funciona como una llave. No abre un manual oculto ni un ritual secreto, sino una comprensión más profunda del camino interior que Jesús compartió con unos pocos discípulos dispuestos a escuchar más allá de las palabras. Cuando los evangelios hablan de enseñanzas a solas o en privado, no sugieren elitismo, sino madurez interior. No todo puede comprenderse desde la superficie de la mente. El camino práctico de la activación interior. Jesús no habló de un cuerpo de luz como una técnica mágica o un poder extraordinario. Lo que enseñó fue un proceso de despertar de la conciencia, una transformación interior que se refleja en la manera de vivir, sentir y actuar. Este camino no se activa con fórmulas, sino con una disposición profunda del ser. Silencio interior. Antes de cualquier transformación, Jesús invitó al silencio: entra en tu aposento y ora en lo secreto. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia plena. Es el espacio donde la mente deja de reaccionar y el corazón empieza a escuchar. Sin silencio interior, la verdad se distorsiona; con silencio, la conciencia se ordena. Este es el primer umbral del despertar. Autoconocimiento. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad comienza por uno mismo. Jesús enseñó a mirar hacia adentro con honestidad, reconocer intenciones, miedos, apegos y sombras. El autoconocimiento no condena, revela. Y solo lo que es revelado puede ser transformado. Aquí el cuerpo de luz no es algo que se añade, sino algo que emerge cuando se disuelve la ilusión. Purificación emocional. Jesús habló con fuerza sobre el perdón, la compasión y la misericordia porque sabía que las emociones no resueltas oscurecen la conciencia. La purificación emocional no significa reprimir sentimientos, sino atravesarlos con amor y verdad. Cuando el resentimiento cede, la energía interior se libera. La luz no lucha contra la oscuridad, la comprende y la integra. Conciencia presente. El reino de Dios está dentro de vosotros. No en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora. Jesús enseñó una atención radical al momento presente: mirar los lirios del campo, escuchar con el corazón, caminar despiertos. La conciencia presente es el estado donde pensamiento, sentimiento y percepción se alinean. Allí, la vida deja de fragmentarse. Alineación entre pensamiento, sentimiento y acción. Jesús fue claro: no basta con decir Señor, Señor. El ser humano se ilumina cuando lo que piensa, siente y hace camina en la misma dirección. Esta coherencia interior es el verdadero cuerpo de luz, una vida unificada, transparente, sin máscaras. No es perfección moral, sino integridad espiritual. El despertar como proceso, no como promesa instantánea. Jesús no ofreció atajos. Su camino es exigente porque es real. Requiere práctica diaria, vigilancia interior y humildad. Pero también es profundamente liberador. La activación no ocurre de una vez, se despliega a medida que el ego se aquieta y la conciencia se expande. Al final, lo que Jesús enseñó en secreto no fue un conocimiento exclusivo, sino un estado de ser accesible a todo aquel que se atreve a despertar. No se trata de buscar luz afuera, sino de permitir que lo eterno se exprese desde dentro. Ese es el camino práctico de la activación interior. Y sigue abierto. ¿Y si la salvación nunca fue una huida? ¿Y si Jesús no habló de escapar del mundo, sino de despertar dentro de él? Esta pregunta, tan provocadora como incómoda, atraviesa silenciosamente muchos de sus dichos más enigmáticos. Especialmente aquellos que, según los evangelios, no fueron explicados a las multitudes, sino reservados para unos pocos discípulos dispuestos a escuchar más allá de las palabras. Desde esta perspectiva, Jesús no vino solo a prometer un destino futuro, sino a activar una comprensión interior. Cuando hablaba del reino de Dios,
insistía en algo desconcertante: el reino está dentro de vosotros. No señalaba un lugar geográfico ni un tiempo posterior a la muerte. Señalaba un estado de conciencia. En el relato bíblico, la humanidad pierde algo esencial en el Edén, no la vida, sino la conciencia de unidad. El miedo, la separación y la ignorancia aparecen como consecuencias de ese despertar incompleto. A partir de ahí, toda la historia bíblica puede leerse como un proceso de restauración interior. No se trata solo de obedecer leyes externas, sino de recordar quiénes somos realmente. Jesús retoma esa línea y la lleva a su máxima expresión. Sus parábolas funcionan como llaves. No entregan respuestas cerradas, despiertan preguntas. Hablan de semillas, de luz, de ojos que deben aprender a ver. En varios pasajes, deja claro que no todos están preparados para comprender lo mismo, no por favoritismo, sino por disposición interior. El conocimiento que transforma no se impone, se revela cuando la conciencia está lista. Desde este enfoque, la salvación no consiste en ser rescatado de un mundo malo, sino en liberarse del estado mental que nos hace verlo así. El verdadero cautiverio no es externo, es interior. Es el miedo constante, la identificación absoluta con el ego, la desconexión del centro profundo del ser. Salvarse es salir de esa prisión invisible. Aquí aparece la idea del cuerpo de luz, no como algo místico reservado a unos pocos elegidos, sino como una metáfora poderosa. La luz no se fabrica, emerge cuando se eliminan los velos. Cuando la conciencia despierta, cuando el miedo pierde su dominio, cuando la mente deja de fragmentar la realidad, lo que surge naturalmente es claridad. Esa claridad es la luz. Jesús habla de esto cuando dice: si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No es una frase poética sin sentido práctico. Está señalando una transformación integral, mente, emociones y percepción alineadas. La luz es el resultado, no el objetivo. Nadie activa la luz por esfuerzo, la luz aparece cuando cesa la oscuridad interior. El clímax de este mensaje se revela en la propia vida de Jesús. Él no solo enseña el camino, lo encarna. Su paz en medio del conflicto, su compasión radical, su ausencia de miedo ante la muerte muestran el estado de una conciencia despierta. La resurrección, leída desde esta óptica, no es solo un evento histórico, sino un símbolo máximo, la vida que no puede ser extinguida cuando se vive desde la unidad. Así, la salvación deja de ser una transacción espiritual y se convierte en una experiencia de despertar. No es ir al cielo después, sino traer el cielo a la forma en que vivimos ahora. No es negar el mundo, sino verlo con ojos nuevos. Tal vez, después de todo, el reino de Dios nunca fue un lugar, sino un nivel de conciencia.